Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy les traemos reservado cómo manejarnos ante ciertas patologías del hígado y cómo pueden afectar nuestra salud musculoesquelética, nuestra postura y nuestro bienestar en general. Hoy les traemos una pequeña aproximación que en próximas ediciones vamos a ir extendiendo para que ustedes puedan ir solucionando y llevando una mejor calidad de vida. Los esperamos. Hoy les vamos a contar un poquito sobre un problema que hemos visto muy pero muy seguido en los últimos tiempos, sobre todo debido al estrés, al enojo, a la crispación, a la mala alimentación, con esto de que está mucha gente encerrada, que sale poco, come lo que no debe y esto le termina generando un problemita en el hígado. No estamos hablando de una enfermedad grave como una cirrosis, sino pequeñas patologías de hígado que al hacer que se inflame nuestro hígado va a repercutir en algunas áreas que muchas veces no tenemos idea. Por ejemplo, cuando sentimos en esta zona de acá, en la línea del omóplato, más precisamente en esta zona de acá, como un dolor agudo, sordo, intenso, que va hacia adentro, que muchas veces cede cuando se hace presión, bueno, muy bien, ese tipo de dolor es típico de las patologías de hígado. Cuando sentimos una tensión que corre toda esta zona de acá, que afecta sobre todo la quinta vértebra dorsal, puede afectar las dos superiores, pero principalmente esta zona de acá, la bloquea, sentimos como que cuando queremos respirar profundo nos duele, o si no en esta zona de acá, en la zona de las vértebras cervicales, sobre todo las últimas, ya cerca del músculo trapecio, estamos refiriendo a un problemita de hígado que hace que se tense toda esta zona hacia el lado derecho. No conforme con esto, muchas veces este tipo de patologías hace que nuestro hombro vaya ligeramente hacia arriba. Luego nosotros aquí tenemos una zona en la articulación que se llama el desfiladero costoclavicular que se comprime y al comprimir se comprime ciertos nervios que hace que se pierda todo la sensibilidad o la fuerza en el brazo, incluso el agarre en las manos, debido a esta compresión que tiene su origen en el hígado. Ahora bien, no conforme con todo esto, algo que nos hacen referencia muchas veces es la cefalea tensional. Generalmente arranca en la nuca derecha, puede ser del lado izquierdo, pero generalmente arranca en la nuca derecha, abarca toda esta zona de acá, incluso la frente, la parte inferior de la nuca, y todo esto está muy relacionado siempre con las patologías del hígado. En próximas reuniones con ustedes les vamos a contar qué podemos hacer al respecto para cuidar mejor nuestro hígado, limpiarlo y sin cambiar demasiado nuestras costumbres alimentarias, lograr tener una salud más integral que nos permita funcionar mejor y con menos dolor. Hoy nuestra modelo, Antonella, muchas gracias, nos va a acompañar nuevamente para que les hablemos de algo que también sucede muy a menudo y que lo recibimos en consulta muy pero muy seguido. Y es todo lo que tiene que ver con los dolores que refieren a la zona lumbar, sobre todo la cuarta, la quinta, las vértebras a la altura sacra, es decir, toda esta zona lumbar, sobre todo del lado izquierdo, que a veces refiere a un dolor que corre por la pierna, como si estuviera comprimido el nervio ciático, y otras veces refiere en esta zona de acá, en la zona interior del aductor, un dolor, una tensión que lleva el pie ligeramente hacia afuera, ¿tá? Y que no le encuentran una forma de resolverlo correctamente, y que muchas veces se confunde con problemas de artrosis en la espalda, con problemas simplemente musculares, y lo que estamos refiriendo es un problema a nivel del intestino grueso. Nuestro colon sigmoideo, que es una porción del intestino grueso que hace más o menos una S aquí, ¿tá? Cuando se inflama, ya sea por motivos emocionales, que los afecta, por el estrés, por la dificultad de poner límites a los demás, que irrita muchísimo esa zona de nuestro intestino, llegando a generar divertículos y otra serie de problemas, puede llegar en algunos casos a afectar un músculo que se llama psoas ilíaco, que afecta esta zona de acá, luego corre por dentro de la cadera y afecta toda la zona interna del aductor, y como resultado de esto a la persona se le comprimen estas vértebras lumbares,
se queda rígida esta zona de acá, se produce una hipermovilidad más arriba y esto refiere a un dolor que cuando la persona se inclina hacia abajo termina resultándole casi imposible moverse sin dolor e incluso cuando van a dar el paso hacia adelante está totalmente comprimido el nervio ciático. Con los años incluso esto puede llegar a una hernia discal L4, L5, L5S1. Entonces, también en los próximos videos vamos a hablar de cómo podemos mejorar nuestra digestión, mejorar nuestra salud de forma integral, de manera no ortodoxa, por supuesto, de modo que al solucionar este problema que van a referir muchas personas en el intestino grueso, puedan también mejorar toda la zona osteoarticular de la cadera, de las vértebras lumbares, del nervio ciático y el andar en general. Les traemos a nuestra audiencia de regalo un tipo de masaje que va a activar lo que en medicina china se llama el canal de la vejiga. El canal de la vejiga es el canal más largo que tenemos en el cuerpo. Arranca más o menos aquí, cerca del lacrimal, y va a terminar allá en la punta, en el dedo pequeñito del pie. ¿Qué función cumple esto? Cumple la función de activar todos los órganos internos, de mejorar la circulación de la sangre, la circulación de la energía, y a nivel psíquico nutre nuestra mente y nos permite conectar con nosotros mismos, con nuestro propósito en la vida. Pero al margen de toda esta filosofía china van a notar beneficios inmediatos, como el hecho de que va a bajar la tensión de la frente, de la cabeza. Luego cuando pasemos a la espalda van a notar mejoras en la postura, en la tensión de los músculos. Y bueno, vamos a pasar a enfocar aquí. ¿Cómo comenzamos? Vamos a comenzar con mucha suavidad, cerca del lacrimal, como si estuviéramos arrastrando algo desde el lacrimal hacia arriba. Luego lo vamos a hacer por la frente. Por una cuestión de tiempo nosotros lo estamos haciendo muy rápido, pero tómense su tiempo. Cuando llegamos al inicio del pelo, vamos a abrir de la línea media aproximadamente 2 dedos y vamos a comenzar hacia atrás el recorrido. Este recorrido hacia atrás es extremadamente relajante y la persona puede percibir como si todo su cuerpo se relajara y circulara energía a través de él a medida que recorremos el cuero cabelludo en línea recta, más o menos a 2 dedos de la línea media. Aquí continuamos con el masaje que habíamos comenzado aquí, cerca del lacrimal, íbamos por la frente, abríamos aproximadamente 2 dedos de la línea media y ahí seguimos hasta la base del cuello. Obviamente ustedes van a adoptar otra posición cuando estén masajeando a alguien, yo simplemente les muestro cuál es el recorrido, porque lógicamente si no estaría tapando la imagen. Entonces una vez que llegamos aquí, a la segunda vértebra dorsal más o menos, la persona va a sentir como un alivio, como si se vaciara la mente de preocupaciones. Se hace en ambos lados a la vez. Se hace con una intensidad media, la persona tiene que sentir como si se arrastrara el músculo hacia abajo y realmente va a sentir un cambio en su energía, un cambio incluso en su estado de ánimo cuando hacemos este recorrido desde más o menos aquí, en el hueso occipital, hasta la segunda vértebra dorsal. Muy bien. Una vez que llegamos a la segunda vértebra dorsal, la primera es esta que sobresale enseguida del cuello, también a 2 dedos a cada lado de la columna, siempre estamos hablando del ancho de dedo del paciente, vamos a hacer un masaje de arrastre hasta la zona sacra. Ese masaje de arrastre obviamente tiene que generar una presión intensa, no tanto como para que duela, pero sí lo suficiente como para que se sienta. Esto va a activar a lo largo de su paso todos los órganos internos, va a mejorar la digestión, va a mejorar el funcionamiento del pulmón y por supuesto va a mejorar la relajación en general de la persona, la mejora de la circulación y la mejora de la energía. Esto es hasta el hueso sacro. Una vez que llegamos al hueso sacro, vamos a ubicar 4 huequitos, que en medicina china son los famosos paliao, son puntos de acupuntura que nos permiten hacer ascender la energía y esto
los vamos a percutir nada más. Si estuviéramos trabajando sobre nosotros mismos, los presionaríamos y los soltaríamos. Pero como estamos trabajando sobre otra persona y no queremos cometer el error de que le duela, los vamos a percutir a un lado y al otro. Esto va a mejorar una postura y una firmeza en la cadera muy importante, e incluso va a mejorar el andar de la persona y va a mejorar la irrigación sanguínea en toda la zona lumbosacra. Luego vamos a buscar el centro de la nalga y vamos a hacer en el centro del glúteo mayor un masaje, porque aquí se unen dos ramas de este meridiano, y esto va a mejorar muchísimo la circulación a nivel de la cadera e incluso a nivel de todo el resto del cuerpo. Luego vamos a seguir arrastrando hacia abajo en uno y otro lado y nos vamos a detener detrás de la rodilla en lo que llamamos el hueco popliteo. Lo vamos a masajear un ratito, porque cuando masajeamos aquí mejoramos también toda la relajación de la zona lumbar, y si la persona tiene dolor en la zona lumbar, un buen masaje en esta zona puede ser de muchísima utilidad para referirlo. Seguimos hacia abajo. Nos vamos a detener a los costados del tendón de Aquiles, porque cuando masajeamos sobre todo el lado externo del tendón de Aquiles, eso nos permite relajar la zona del cuello. Eso es un principio de reflexología. Y luego vamos a barrer hacia el dedo pequeño del pie, porque barriendo hacia el dedo pequeño del pie completamos este masaje. Espero que lo pongan en práctica, que les guste mucho y que lo disfruten. Conversábamos con ustedes anteriormente sobre la importancia de mantener nuestro cuerpo sano, joven, bien, eficiente, por así decirlo. Y una de las cosas que les enseñábamos es cómo a nivel muscular, músculo-esquelético, por cierto, influyen patologías que tienen que ver con nuestros órganos internos. Más específicamente, en los últimos videos, con las funciones hepáticas. En otros videos les informaremos cómo influye, por ejemplo, el intestino grueso, la vejiga, cómo puede repercutir en otras zonas de nuestro cuerpo, y esto hace muy rebelde estas zonas al tratamiento si solamente lo tratamos con fisioterapia, con electrodos, etc. Entonces, volvemos a lo del hígado. Les contábamos cómo afectaba todo el lado derecho, las vértebras cervicales, la parte frontal del deltoide frontal, la parte frontal del hombro, la parte de la escápula, en fin, todo lo que ustedes ya vieron. Entonces, ustedes me podrían preguntar, ¿y es lo único que sucede? No. También hay otras circunstancias que pueden hacer que tengamos sequedad en la vista, presión intraocular. Muchísima gente nos visita con problemas de glaucoma, les miden la presión intraocular y les dicen que esta presión está por encima de lo normal. Su oculista se los puede explicar muchísimo mejor que yo, o lo pueden buscar en internet como hace todo el mundo. Pero el punto es que esto se trata localmente y no en su base. Desde la medicina china nos enseñan siempre que la presión intraocular depende intrínsecamente de la salud de nuestro hígado. Es decir, si tenemos presión intraocular alta, que puede dañar el nervio óptico y puede llegar incluso a la ceguera, cuando recién comienza tratando el hígado, esta presión cede. Y entonces podemos salvar algo tan importante como la salud de nuestro nervio óptico y nuestra vista eventualmente. La ceguera nocturna. Bueno, ya hablábamos de la cefalea tensional, es decir, ese dolor de cabeza que nos sobreviene cuando termina el día y que muchas veces arranca por aquí en la nuca, o a veces abarca la sien, la parte frontal. Muchas veces está relacionado con nuestro hígado, especialmente si hemos tenido disgustos, si hemos tenido contratiempos que nos hayan hecho enojar y no hayamos llegado a explotar precisamente. Y ni que hablar de cuando las patologías de hígado están asociadas a las patologías de vesícula biliar, en cuyo caso vamos a tener unos dolores de cabeza atroces, sobre todo a la altura de la sien, en la base de la nuca, y también pueden complicarse con dolor en la cadera, dificultad para mover la pierna derecha y la cadera derecha, sobre todo a la altura del trocánter, es decir, donde ensambla, por así decir,
nuestro fémur con nuestra cadera. Todas estas patologías tienen un origen común desde el punto de vista emocional, en el enojo y la frustración no manifestada, en el sentir que nos arrebatan algo que es importante para nosotros, algo que nos nutre. Esto sería una visión muy superficial desde el punto de vista de la biodecodificación. Desde el punto de vista metabólico, estamos hablando de un hígado que no está cumpliendo con su función de detoxificar el organismo o que está sufriendo mucho en el proceso. Nosotros tenemos que entender que nuestro hígado cumple miles de funciones. Lamentablemente, en general nosotros nos intoxicamos, no solamente con nuestras emociones, sino que nos intoxicamos con lo que comemos, con lo que bebemos, con drogas, ya sea por diversión o incluso con drogas recetadas. Y no estamos diciendo que uno no tenga que consumir medicamentos cuando el profesional a cargo nos lo indica. Estamos diciendo que muchos de estos medicamentos van dejando un rastro dañino dentro de nuestro organismo porque lógicamente son beneficiosos para ciertas cosas, pero otras veces también son hepatotóxicos, muchas veces son hepatotóxicos, sobre todo los antiinflamatorios osteoarticulares son hepatotóxicos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, a ese respecto podemos decirles que esto se puede manejar de varias maneras, de diversos modos. Por ejemplo, una de las cosas que sería importante comenzar por hacer es rever nuestra dieta. Para aquellos que no lo saben, hay un profesional que ha estudiado que diferentes grupos sanguíneos, generalmente estamos hablando del grupo A, grupo 0, grupo B y grupo AB, que son los más comunes, tienen distintas procedencias étnicas. Nosotros hoy día podemos decir que teniendo los recursos económicos nos basta con levantar el teléfono o menos aún mandar un mensaje y con eso ya tenemos el delivery de lo que queremos comer en nuestra casa. Pero no siempre fue así. Entonces los grupos étnicos se desarrollaron en diversas partes del mundo y obviamente se alimentaban de lo que existía en esa zona específica del mundo, lo cual da ciertas características a cada grupo étnico y lo cual generó, entre otras cosas, ciertas mutaciones en la sangre. Entonces, si nosotros queremos una dieta ideal para nosotros, porque hoy día está de moda la dieta cetogénica, la dieta keto también llamada, la dieta carnívora, la dieta paleo, la dieta vegana y así podemos seguir todo el día. Tenemos que buscar algo que sea apropiado para nuestras características genéticas y nuestra flora bacteriana. ¿Cómo podemos tener una idea? Bueno, hay libros muy buenos y muy serios, como por ejemplo El tipo de grupos sanguíneos y la alimentación, los pueden buscar en internet, hay muchas variantes. El doctor Peter D'Adamo es el que escribió el original y nos explica cómo determinados grupos sanguíneos son más proclives a digerir mejor cierto tipo de alimentos y otro tipo de alimentos les resultan agresores. En otro momento les explicaremos a fondo cuáles son los alimentos agresores, es decir, cómo identificar en nosotros mismos lo que es un alimento agresor. Pero sepamos que en nuestra dieta tenemos que buscar aquello que nos hace bien a nosotros particularmente y no al vecino, al amigo, a fulanito que le funcionó tal dieta y bueno, vamos a probarla porque está de moda. No, tenemos que ser serios a la hora de probar una alimentación nueva y tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros. Y cuando nosotros consumimos un alimento determinado y deberíamos tratar de ir en cierto modo separando los alimentos y dándoles horarios para poder saber cuáles nos caen mejor y cuáles nos caen peor. Nos produce distensión abdominal, nos produce inflamación, nos produce gases. Estamos hablando de un alimento que nos está agrediendo, no lo digerimos bien, ya sea porque nuestra flora bacteriana no es la apropiada, porque nuestro tipo de sangre no es el apropiado. Por ejemplo, una persona grupo A rara vez va a poder digerir bien la carne roja. De hecho, en consulta, todas las personas grupo A que han venido con nosotros tienen grandes dificultades para digerir la carne roja al punto que esta resulta hepatotóxica para ellos. En cambio, una persona grupo 0 se come una vaca completa, escupe las 2 guampitas y no le pasa nada. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y
como una circunstancia excepcional le podríamos decir a una persona del grupo A que podría ayudarse con una pastilla de pepsina HCl, por ejemplo, que estamos hablando de una sustancia que lo va a ayudar a mejorar la digestión de esa carne roja que normalmente no digiere. Pero si utilizamos el sentido común, lo que le podemos recomendar es que no coma algo que le hace mal. De la misma manera, una persona de grupo 0 probablemente se sienta muy agredido su organismo si consume soja. Entonces, si queremos limpiar nuestro hígado, lo primero que tenemos que averiguar es cuáles son las sustancias que le hacen mal, que no las puede digerir. Esa sería la base. Y partiendo entonces desde ese punto, tendríamos que organizar nuestros horarios de comida. A su vez, hoy día se sabe, gracias al Premio Nobel del año 2016, que aquello que nos enseñaron durante años de que hay que comer cada 3 horas no tiene ningún asidero científico. Cada vez se sabe más y más de los beneficios de algo que se llama ayuno intermitente. Y si nosotros queremos limpiar nuestro hígado, tenemos que informarnos al respecto. No nos alcanza con tomar aquello que durante años nos enseñaron y que hoy por hoy todas las investigaciones científicas nos demuestran que no tiene un asidero. Entonces eso de comer cada 3 horas ni siquiera tiene un asidero desde el punto de vista biológico. Es algo que puede servir, por ejemplo, para un deportista de élite que está tratando de mantener una hipertrofia muscular, por ejemplo, un fisicoculturista que puede llegar a comer incluso cada hora y media. Pero nosotros tenemos que tener en claro qué es lo que buscamos y cómo lo vamos a conseguir. Si no tenemos en claro qué es lo que buscamos cuando estamos dándole un alimento al organismo o un entrenamiento, etc., es muy difícil que lleguemos a un punto que no sabemos cuál es ese punto que estamos buscando. Entonces, primero que nada, organizarnos. Si vamos a hacer lo que se llama ayuno intermitente, tenemos que estar pensando en al menos darle 12 horas a nuestro cuerpo sin darle alimentos. De ahí para arriba comienzan a verse los beneficios, empezando a verse realmente buenos beneficios a partir de las 14 o 16 horas de estar absolutamente sin ingerir ningún alimento, solamente agua. Si usted no dispone de la fuerza de voluntad para pasar tantas horas sin comer, al menos averigüe qué alimentos le hacen bien y cuáles le hacen mal, aunque le lleve una semana o un mes, no importa. Ese cuerpo que usted tiene y ese hígado que usted tiene le tiene que durar toda la vida. Y por más que el hígado es un órgano extremadamente noble que se regenera a sí mismo toda la vida, estaría bueno desintoxicarlo de vez en cuando para que la salud general de su organismo, que se va a ver desde la punta de sus uñas o su cabello hasta su piel, sus hormonas, su rendimiento muscular, la claridad mental, la claridad a la hora de ver sus objetivos, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista físico, porque la nitidez visual depende del hígado. Bueno, no cuesta nada cada tanto hacerle un service a su hígado, como usted no se lo negaría a su auto si quiere conservarlo en buenas condiciones. Entonces, averigüe qué le hace mal. Lo que le hace mal lo deja para afuera. Sigue consumiendo lo que le hace bien. ¿Y cómo lo hace? Bueno, si va a hacer ayuno intermitente, comience su primer comida a la hora del almuerzo. Es fácil hacer un ayuno intermitente, por lo menos para nosotros que somos uruguayos, porque quienes hablan está aquí en Uruguay, si arrancamos cenando temprano, luego utilizamos toda la noche para ganar horas y en el correr de la mañana consumimos líquidos y aquel que está ocupado va a notar que llega fácilmente al mediodía. Después de un par de días ni siquiera va a sentir apetito. Si cena a las 8 de la noche, para las 8 de la mañana ya va 12 horas. Para las 12 del mediodía ya están las 16 horas. Y le quedan 8 horas para consumir alimentos, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas. No le estamos diciendo que coma menos. Sí estaría bueno que aproveche que ya que va a hacer un ayuno intermitente para darle a su cuerpo un periodo de tiempo para limpiarse, para utilizar un montón de energía y de sangre en regenerar tejidos, en hacer autofagia, que ya les hablaremos en qué consiste. Bueno, ya que va a hacer esto, si mejora la calidad de su comida, muchísimo mejor. Pero el simple hecho de que usted se tome el trabajo de cenar temprano,
y esperar hasta el mediodía del día siguiente solamente consumiendo líquidos, que puede ser agua, tés antioxidantes, obviamente cualquier carbohidrato que usted le agregue, por ejemplo, un jugo dulce o un jugo de frutas o miel, incluso el hecho de que usted utilice edulcorantes va a cortar el ayuno. Así que si se lo va a tomar en serio, infórmese más y consuma líquidos o tés antioxidantes y va a notar que su organismo en poco tiempo va a hacer grandes cambios con muy poco esfuerzo. Esto va a traerle grandes beneficios, pero supongamos que usted no tiene la voluntad para hacer esto. Al menos trate de darle un horario racional a sus comidas y permita que su organismo haga digestiones rápidas y eficaces, por ejemplo, combinando vegetales con proteína animal, y en el periodo en el que usted se está limpiando, utilice, por ejemplo, carnes blancas y vegetales. Disminuya la cantidad de carbohidratos, sobre todo aquellos que tienen almidón, y por supuesto trate de evitar lo más posible el gluten, puesto que el gluten es altamente contraindicado para la salud de nuestras neuronas. Mucha gente nos ha preguntado en consulta si solamente deben evitar el gluten aquellas personas que tienen problemas de celiaquía. Sí, esas personas que tienen problemas de celiaquía tienen un problema muy específico con el gluten, pero a todos nosotros en mayor o en menor medida el gluten nos daña. Ya les hablaremos de esto en otros videos. Por mientras, volvemos a lo del hígado. Vamos a suponer que usted al mediodía y de noche hace una cena con vegetales que no tengan almidón, es decir, la papa queda excluida, carne es blanca y puede agregar huevos. Entre medio, puede utilizar como colación a mitad de la tarde consumir alguna fruta. Si nos preguntan qué tipo de fruta, le vamos a recomendar la fruta que sea originaria del lugar donde usted se encuentra. ¿Por qué? Porque hay un montón de datos científicos que nos manifiestan que la fruta ideal en la época en la que se produce es la ideal para mejorar nuestra flora bacteriana y el funcionamiento de nuestro cuerpo en ese momento, en ese lugar geográfico. Supongamos que tampoco nos va a hacer caso en esto porque gusta de comer bananas, por ejemplo. Coma el tipo de fruta que usted desee, pero no los mezcle. Un día utilice bananas, otro día manzanas y así sucesivamente. A la noche, antes de dormir, puede elegir algún tipo de té depurativo. Nosotros utilizamos mucho la cáscara sagrada, que si bien es ligeramente irritante, permite una limpieza del colon, es decir, del intestino grueso. ¿Por qué es importante la limpieza del intestino grueso? Porque si nosotros no limpiamos el intestino grueso, nosotros cada 3 horas en nuestro hígado, a través de las venas mesentéricas y luego de la vena porta, estamos recibiendo un caudal de sangre que proviene primero del intestino delgado y luego del intestino grueso. Si nosotros tenemos una inflamación, es decir, lo que se llama una distensión abdominal debido a gases, a fermentación excesiva, a una alimentación inapropiada, a una flora bacteriana que no es la ideal, nosotros vamos a producir lo que se llama permeabilidad intestinal, es decir, se van a separar excesivamente las células que están encargadas de filtrar los tóxicos del intestino grueso y parte de esos tóxicos van a pasar a nuestra sangre y de nuestra sangre a nuestro hígado, y así cada 3 horas vamos a estar dándole un tecito de materia fecal a nuestro hígado, para ser más gráficos. Esto debemos evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo primero que nada una limpieza colónica. Hay muchísimas formas de hacer limpieza colónica, pero empecemos por lo menos por tomar algún tipo de té de hierbas que nos permita limpiarnos. Por ejemplo, la cáscara sagrada. Si nosotros hacemos esto entre 7 y 10 días, vamos a tener la seguridad de que parte de nuestro colon va a estar relativamente limpio. Si usted es naturista o yo alguna vez hablar del naturismo, puede agregar, por ejemplo, un baño de asiento o vendajes fríos, que, si bien parece algo arcaico, funcionan tan bien como en el momento en que se inventaron. A la mañana siguiente puede, si hace ayuno intermitente durante toda la mañana, tomar cierto tipo de té de hierbas que sean propicios para continuar esa limpieza hepática. ¿A qué nos referimos con propicios? Puede utilizar diente de león, puede utilizar alcaucil, también llamado alcachofa,
Puede conseguir silimarina, porque mucha gente le recomendará consumir cardo mariano. Pero hay una gran discusión sobre si el cardo mariano en forma de té o en forma de infusión, en forma de tintura, realmente larga su principio activo, que es justamente la silimarina. Entonces, ante la duda, consuma la silimarina. También se puede utilizar carqueja, menta. Hay muchísimos tipos de hierbas que son muy propicias para una limpieza hepática y nosotros le vamos a dejar una lista para que usted la pueda observar mientras estamos conversando con ustedes. Todas estas hierbas le van a ayudar a que sea más rápido el proceso para que puedan ver cuanto antes los resultados. Estos resultados lo van a ver en todo su cuerpo y lo van a ver en el rendimiento, incluso lo van a ver en la capacidad de concentración, puesto que cuando el hígado no funciona bien, ni siquiera nuestra mente funciona bien. Nos sentimos embotados, nos sentimos como que no tenemos rumbo. ¿Por qué? Porque debemos recordar que este órgano noble nutre todas las partes de nuestro cuerpo y también nutre el cerebro. No como en cierto dibujito animado que los cerebros estaban en frascos. Nuestro cerebro está adherido al cuerpo. Y si nuestro cuerpo no funciona bien, nuestro cerebro necesariamente tampoco va a funcionar bien. Si a todo esto le quisieran agregar algo, una forma muy eficaz de mejorar incluso la limpieza hepática es agregar, por ejemplo, el zumo de manzana. ¿Cuánto? Y 1,5 kg de manzanas por día transformadas en zumo o en jugo ayudan muchísimo a la limpieza de todo tipo de piedras que se alojen o en los canales biliares o en la vesícula biliar. Porque la manzana tiene un ácido llamado ácido málico que ayuda a disolver este tipo de cálculos y entonces la limpieza sería aún más profunda. Si no alcanza con esto, tenemos totalmente detallada, y lo vamos a compartir con ustedes en otros videos, otros tipos de limpieza que realmente limpian hasta lo más profundo nuestro hígado, nuestros canales biliares y nuestra vesícula. Esperamos que todo esto les haya sido interesante, que nos hayan acompañado hasta aquí y esperamos verlo en nuestros próximos videos. Esto es todo por hoy y les prometemos que toda duda que tengan en nuestro próximo programa se la vamos a responder. Para aquellos que deseen comunicarse con nosotros, pueden hacerlo. Aquí está el número 096-118800. Ese es nuestro número de WhatsApp. Próximamente de nuestra fanpage, que todavía no está pronta, pero ni bien la tengamos, ustedes serán los primeros en enterarse. Muchísimas gracias y les esperamos.